Homer 34. Zacarías. Continuando con el conteo del Homer. Estamos a punto de cerrar nuestro recorrido por los libros de la Biblia que conforman el Tanaj, el Antiguo Testamento. Y en esta ocasión nos encontramos con el hombre de las revelaciones más profundas. Y los misterios aún sin resolver. El profeta Zacarías. Su nombre en el original hebreo, Zequiaría. Dios recordó. Esta profecía revela los tiempos para la renovación de todas las cosas. Y algo que llama la atención es que anuncia el tiempo final para la reconstrucción del templo. Algo interesante que nos enseña este profeta es que, para que una persona pueda servir en la obra de Dios, primero necesita ser instruido. ¿Instruido en qué? En aquello a lo que la Biblia le llama instrucción. La Torá, la ley de Dios. Zacarías predicó entre el año 520 y 519 para animar al remanente que salió de la Gran Babilonia. Físicamente en aquellos tiempos, religiosamente en estos tiempos finales. Una de las profecías mesiánicas que recogería el libro de Zacarías en el capítulo 11, 12, 13. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario. Y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Adonai, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata, y las eché en la casa de Adonai al tesoro. Haría referencia al precio, 30 piezas de plata, que los sacerdotes principales ofrecieron a Judas por entregarles a Jesús. Evangelio de Mateo capítulo 26 versículo 15. Y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. En otra de las profecías de Zacarías, 14:4-5. Sobre la llegada del día del Señor. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Azal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto. Se dice que el monte de los olivos se separaría en dos y se allanaría. Como el valle del Ginón se allanó por un terremoto que ocurrió en tiempos de Ocías, o Azarías, rey de Judá que reinó desde el 809 al 759 a.C. En el registro de terremotos anteriores al siglo XX cristiano, hay un dato que dice que en octubre del 759 a.C., en Israel, y tal año es precisamente el último año del reinado de Ocías en Judá. En fecha hebrea era el año 3002 de la era hebrea que comenzó un 7 de octubre. El mismo día y mes de ese terremoto en Israel. La profecía de Zacarías se puede dividir en dos partes. Del capítulo 1 al capítulo 8. Las visiones proféticas de Zacarías. Del capítulo 9 al capítulo 14. Las revelaciones mesiánicas. El libro tiene una llamada al arrepentimiento seguida de 8 visiones. Y una profecía concerniente al vástago. Netzer. Las 8 calamidades en las visiones de Zacarías. 1. El jinete del caballo rojo. La profecía de la misericordia a Jerusalén y la restauración del templo. 2. Los 4 carpinteros. La derrota de los imperios que oprimieron al pueblo de Dios. 3. El joven del cordel para medir Jerusalén. La profecía de que Jerusalén crecerá y tendrá la protección de Adonai. 4. Las vestiduras del sumo sacerdote. Dios anuncia que traerá a su siervo el Netzer. El vástago. 5. El candelero de oro y los 2 olivos. La referencia a las 2 casas. La casa de Judá y la casa de Israel. 6. El rollo que vuela. La maldición sobre los que hurtan y los que juran falsamente en el nombre de Dios. 7. La mujer llamada maldad. Una referencia a la religión que practican las 2 casas en el exilio. 8. Los 4 carros. Babilonia, Persia, Grecia y Roma oprimiendo al pueblo de Dios. Después de estas visiones se anuncia la esperanza. Un hombre llamado Renuevo, Netzer, que tiene que ver con Nazaret quien reedificará el templo y será rey y sacerdote. El libro cierra con el juicio a las naciones. El cumplimiento del total de las profecías mesiánicas. El restablecimiento de Israel. El pueblo de Dios.
Dos profecías mesiánicas totalmente claras para las dos casas. Son el marco de oro que distingue a este libro. Para la casa de Judá. Los judíos. Las tribus de Judá y Benjamín. Y derramaré sobre la casa de David. Y sobre los moradores de Jerusalén. Espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí. A quien traspasaron. Para la casa de Israel. Los cristianos. Las 10 tribus perdidas entre las naciones. Así ha dicho Adonai de los ejércitos. En aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío. Diciendo. Iremos con vosotros. Porque hemos oído que Dios está con vosotros. Es el día 34. Semana 5. Y faltan 16 días para la renovación del pacto Shavuot, Pentecostés.